La lactancia. A veces pensamos que es algo tan natural como que el bebé nace y ya puede estar en nuestro pecho alimentándose y generar pues esta conexión tan importante de madre e hijo, pero cada vez más, debido de hecho a este tipo de espacios, nos vamos dando cuenta que no es tan fácil como nos lo imaginamos y que hay muchas mujeres que sufren en este momento, pero hey, no importa lo que estés pasando, nosotros hoy invitamos a Nazaret Castillo, que nos va a acompañar porque ella es doctora especialista en lactancia materna y la verdad es que al menos yo soy una que como no he tenido hijos, me imagino que si algún día llega un bebé, pues nace, llora y me lo dan y listo. Pero por lo visto, eso ocurre en un porcentaje mínimo. De más o menos, ¿verdad? Qué linda. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Ay, no, a vos por venir. Vamos a ver, yo creo que el asunto con la lactancia es eso, que nos lo pintan como que es nada más muy natural. Y sí, pues es un proceso natural y venimos diseñadas para eso, sin embargo a veces se presentan algunas complicaciones. Entonces por eso es que quería empezar a hablarles de esto, del asunto de lo importante que es tener un acompañamiento. Pero la mayoría de las personas buscan el acompañamiento hasta que ya hay problemas. Claro. Entonces, cuando me duele, cuando no sé que el bebé no sube peso, etcétera. ¿Verdad? Entonces empiezan ahí buscan. Pero no, el acompañamiento, importantísimo, hay que hacerlo desde que la mamá está embarazada. Nazaret, ¿por qué no se nos había hablado, sobre todo a las mujeres, de este tema con tanta apertura? Creo que aprendemos de la lactancia materna hasta que estamos embarazadas y algunas hasta que nace el bebé, porque como que no se imaginan que quizás el panorama podría ser otro. ¿Por qué ha costado tanto que estos espacios se habiliten y que podamos tener un manejo de la información más fuerte? Yo creo que esto ha venido cambiando y realmente ahora hay bastante información, lo que pasa es que más bien está de más. Entonces las redes sociales están llenísimas de cosas o hay información, pero no siempre la mejor manera, ¿verdad? Entonces hay como muchas cosas por ahí y precisamente por eso las mamás están como bien aturdidas. Tal vez si no están embarazadas o no piensan, ¿para qué voy a leerlo? Pero una vez que la mamá está embarazada, empieza a buscar y a buscar y a buscar, ¿verdad? Y entonces empieza a salirle ese montón de cosas y la mamá se queda así como, que es verdad, que sirve para mí, que no y que no. Y desgraciadamente a veces pensamos como que, se nos olvida que todos somos diferentes, ¿verdad? Todos los bebés son diferentes, todas las mamás son diferentes y todos los casos hay que abordarlos de diferente manera. Y cree la gente que hay que hacer, bueno, en todos los casos hay que hacer esto y esto. Y ahí es donde empiezan mal las cosas, ¿verdad? Porque dice, yo hago lo que me dijo la vecina y la prima, y no, porque yo soy diferente y mi bebé es diferente. Y ahora que mencionaste las redes sociales, justamente en estos días sigo como a, no sé, 4 o 5, pues sí, influencers, chicas que tienen bastantes seguidores y tienen a sus bebés ahora, entonces habla muchísimo de la lactancia, entonces pues quizás alguna comenta que más bien hasta puede hacer banco de leche o bancos de leche, no sé cómo le llaman específicamente, otra que a los 2 días ya no pudo, y entonces claro, cuando vos estás a punto de parir o ya con tu bebé en la casa, te distraes unos minutos viendo el celular tras de que estás saturada cuidando una nueva vida. Tratando de alimentarlo, de seguir todos los requerimientos y empezás a ver estos contenidos y decís, pero ¿por qué yo no? Y yo así, y voy a probar esto. Claro, es un Entonces caos. empiezan las comparaciones y la mamá se pone así. Entonces por eso siempre les digo, desde el embarazo, buscar una persona de confianza que lo guíe a usted y le diga, mira, en el caso suyo, Sara, lo vamos a hacer de esta manera y de otra manera. ¿Por qué? Porque sus pechos son de esta forma, porque parece que su bebé va a ser más grande o parece que su bebé es más pequeñito. La forma del pecho tiene que ver con la manera en que la dan posición la y el lactancia. agarre. No es lo mismo en todas, no es lo mismo en todas las mamás. Entonces ese es el asunto. La importancia de decir, bueno, Sara, en su caso es así, bueno, Juanita, en su caso es así. ¿Verdad? Entonces, si yo la veo desde el embarazo, entonces le explico, bueno, su camino va por acá, no escuchemos lo demás. En su caso no es importante hacer esta cosa, la otra. Por ejemplo, ahora anda muy de moda la extracción manual de calostro y que las mamás se lleven calostro para la casa, pero no tenemos que hacerlo en todas las mamás, no es necesario. ¿Ese calostro solo está en las primeras horas, primeros días? Lo que sucede es que algunas mamás pueden producir calostro desde las 13 semanas, algunas, no todas. Ok. Entonces, puede ser que usted llegue a la hora del parto, no, todavía se stripe, no salga nada, pero en el momento en el que nace el bebé, todas las señales ya pasan, inmediatamente baja el calostro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a usted, Sara, llévese 3, o usted ve, por ejemplo, que las redes sociales llevaron y dicen, bueno, hay que llevar calostro, y usted se estripa y no sale nada. ¿Y te frustras? ¿Pensaste que hay algo malo con vos? Inmediatamente usted dice, yo no voy a poder. Entonces, no hay,
Si necesitamos, y yo la valoro a usted, y yo veo que su caso es importante que llevemos ese calostro, entonces la valoro, le explico y le digo cómo lo vamos a hacer. Pero no significa que eso lo tengan que hacer todas las mamás. ¿Me explico? Wow, claro, entonces creo que es importantísimo eso, que individualicemos cada caso y ahí tomemos decisiones, que no solo porque lo vemos en X o Y lugar, ¿verdad? Qué dicha que empezamos así la entrevista porque la saturación es brutal y además que en redes sociales pocos son expertos. Entonces ahora nos encanta tener este aparato y grabarnos y dar 1000 consejos y decir 1000 cosas, pero la verdad es que como nos dice Nazaret, mucho cuidado. ¿Cuáles son aspectos fundamentales que deberíamos tener estos primeros días de nuestro recién nacido en la casa? Sí. Ve, hay algo que es importantísimo y yo creo que si hablamos de aspectos fundamentales la gente se imagina como cosas que tenemos que tener, pero no son cosas, porque yo siempre lo defino en 3 palabras. Entonces le digo, ¿qué tenemos que tener? Apoyo, información y empoderamiento. ¿Por qué? Bueno, apoyo, porque la familia, papá y mamá en este caso, necesitamos cuidar al bebé nada más, no ocupamos hacer nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la familia, el amigo, el vecino, el que sea, se encargue de ayudarnos, de llevarnos comida, de limpiarnos la casa. Dejarnos ayudarnos, ¿cómo cuesta, verdad? Cuesta demasiado, delegar funciones es terrible. Sobre todo si no hay una relación tan buena con alguna de las familias políticas, Sí. que yo no quiero que mi suegra esté metida en la casa, que yo no quiero que tu mamá esté aquí, que la tuya, Sí. que aquí, que allá, y muchas parejas que se aíslan, pero bueno, si sacan la tarea... Sí, si sacan la tarea, pues perfecto, pero si no, es importante que nos dejemos ayudar. ¿Por qué? Porque así papá y mamá se pueden dedicar solo al bebé al 100%. ¿Por qué? Porque el bebé los primeros días va a necesitar mucho, ¿verdad? Entonces, si no le dedicamos ese mucho, empezamos a buscar problemas donde no hay, ¿verdad? Porque empezamos a pensar que es que el bebé, no sé, no duerme lo suficiente por tal razón, o seguro es que no lo lleno, o... ¿Me explico? Entonces, si nos dedicamos realmente unos días, porque no es toda la vida, yo le digo a la gente, recuerde que es una etapa ahorita. Todo pasa, todo y pasa, todo llega. exactamente. Entonces, si vamos despacito y entendemos que en esos primeros días nos vamos a dedicar solo al bebé y nos dejamos ayudar, perfecto. De ahí va de la mano la información. ¿Por qué? Porque entonces usted ya ha tenido la asesoría y ya le hemos explicado y le he dicho, mira, Sara, acuérdese que los primeros días va a pasar esto y esto, pero usted se va a dejar ayudar. Acuérdese que lo vamos a colocar de tal manera porque su bebé era tal y tal o porque sus pechos eran tal y tal. Bueno, pero resulta que no, que todavía le duele o resulta que usted siente que no lo está llenando, porque todas las mamás sienten lo mismo. Entonces, de hecho, sí, ahora te quiero entonces yo le preguntar eso. explico, entonces le digo, bueno, no, mira, recuerde que vamos a hacer esto, lo otro, y es por esta y esta razón. Entonces, por eso el acompañamiento es súper, súper importante, es en todo momento. Eso sí, esta es una regla de oro que no la deberían dejar pasar, Nazaret. ¿Cómo sé justamente entonces si el bebé se está alimentando bien o no? O sea, repito, yo no he tenido hijos, yo no sé, me lo pongo, siento y yo, excelente, pero Exacto. ¿cómo puedo saberlo? Vea, esos son 4 cosas que usted tiene que ver en el bebé. Nada más, es fácil. Entonces, como le digo, era de la teoría a la práctica, pero entonces yo le explico todo y ahí le digo, bueno, ahora sí, Sara, ¿qué vamos a ver? Número 1, que el bebé orine claro. Esa es la más importante. Igual que nosotros. Si ¿Cómo podemos, lo notamos en el pañal? En el pañal, igual que nosotros. Si nos hidratamos bien, orinamos clarito. Clarito, clarito. Eso es. Entonces, no podemos ver nada en el pañal que no sea orina clara. Ok. Número 2, que el bebé duerme a ratitos. Eso es importante, que él no es que pasa angustiado, sino que toma la tetita y se queda dormido. Entonces usted dice, ok, se llenó. Es importante que en estos días que duerma y el bebé va a necesitar mucho contacto. Entonces los bebés los primeros días van a querer estar encima del papá o de la mamá. Entonces los primeros días las cestitas van aquí. Después ya vamos con el asunto de la dormida, eso es un tema completamente aparte, pero los primeros días los bebés van a querer estar acá. Entonces no vale que digan, ay, es que no duerme nada porque lo pone una vez en la cuna, no, es que ahí se le va a despertar. ¿Por qué? Porque el bebé los primeros días ni siquiera se ha dado cuenta que ha nacido. Entonces él necesita mucho contacto, por eso, y de la mano va el asunto del equipo de trabajo. Porque entonces si tenemos ese equipo de trabajo, la mamá se puede dedicar a darle el pecho al bebé y el papá a chinearlo. Y te dan esta guía, porque si no tenés un médico a tu lado que te explique esto, y pues el bebé tomó, lo ves que se durmió y lo dejas ahí y te vas a hacer otra cosa. Exacto, y a los 10, 15 minutos se despierta y ¿qué va a pasar otra vez? Otra vez para la teta. Entonces la pobre mamá pasa. Sí. Entonces necesitamos que la mamá descanse un poco, entonces para que la mamá pueda descansar y pueda estar bien, porque es importantísimo que la mamá esté muy bien en estos días. Entonces
El papá lo chinea aquí, alguien se encarga de la casa y la mamá es la que le da el pecho. ¿Y cuál puede ser otro de esos? La tercera, por ahí vamos, es las caquitas del bebé. No vamos a preocuparnos tanto porque eche tantas cacas al día, sino que las caquitas vayan cambiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué lapso? Perdón. Ya voy a explicarle. Entonces, el día 1, la caquita es negra, negra, así como pegajosa, que eso se llama meconio, que es negra, negra, el primer día. Día 2, día 3, ya la caquita va cambiando y se va poniendo como verde musgo. Y el día 4, que es cuando ya con la bajada de la leche, ya la caquita es amarillita, como ayote sazón. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. Y que esa la última caquita, se mantiene ya. Esa es la por que se un mantiene lapso porque más esa es la largo. caquita de la leche. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el bebé vaya cambiando las caquitas. Eso es importantísimo. Que no diga el día 4 todavía está con caquita negra. No, ahí ya no. Eso significa que la hidratación es ineficiente. Que no está tomando suficiente leche. Wow, eso es muy interesante. ¿Cuáles pueden ser algunos signos de alarma, Nazaret, quizás? Porque, como vos decís, bueno, ya vimos, por ejemplo, las heces es muy importante, pero a lo mejor hay otra más que no está asociada directamente con si está tomando o no suficiente leche, sino en esta etapa de lactancia, algo que vos veas y digas, no, aquí hay algo que no está bien. Sí, la más importante es que encuentren en el pañal alguna manchita como anaranjada. Eso significa que el bebé está deshidratado, no está tomando suficiente leche, entonces esa es la primera, a buscar ayuda. La segunda, la que hablábamos de las caquitas. La tercera, que el bebé pierda peso abruptamente. Los bebés pierden peso todos la primera semana del nacimiento. Todos pierden aproximadamente un 10% del peso, más o menos. Por ahí anda el asunto. Pero un bebé en 2 o 3 días no puede haber perdido ese 10%, sino que lo va a ir perdiendo paulatinamente. Entonces, si tenemos un bebé de 3 días que ha perdido un 9% del peso, algo está pasando, no está recibiendo la cantidad de leche que necesita. Por eso es importantísimo que tenga esa valoración lo más posible, ¿verdad? Lo más antes posible. Y la número 4 es si a la mamá le duele. La lactancia no debe doler y eso se le tiene que meter en la cabeza. ¿No debe doler? No. ¿En qué sentido? La Porque mamá yo no escucho que lo de los mordiscos o la presión y que sangre y que no sé cuánto. Eso no puede pasar. Usted no puede sangrar, no le pueden romper, no tiene que doler nada. Puede ser que uno sienta una molestia y algo diferente porque no está acostumbrado y porque ahí siente algo, pero es una molestia que usted diga 30 segundos y usted, ok, ya pasó. Pero bien. No puede ser que duela. Si a usted le duele y sigue, tiene que, ¿verdad? Que las mamás muerden algo y que jamás, o sea, si a usted le duele, algo está pasando y busque ayuda inmediatamente. Wow, Nazaret, de verdad que esta última me deja pensando porque creo que todas las mujeres que han estado a mi alrededor con un recién nacido, las he escuchado decir que no hay momento más doloroso que cuando tienen que dar de mamar y vean. Que una especialista se los está avisando y advirtiendo. Nazaret, muchísimas gracias. Sé que tenés una agenda con pacientes bastante apretada y el hecho de que hayas sacado estos minutos para venir, para conversar con nuestras amigas que están teniendo sus bebés recién nacidos es muy valioso. Muchas gracias a ustedes más bien y aquí estoy para ayudarles. Sin duda, vamos a llamarte de nuevo para que nos hagas ahí como una segunda parte. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, Nazaret. Chao.